La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. Consta de dos fases, interfase y división celular, conocida como fase M. La duración del ciclo es de 24 horas. En la fase M la célula se divide en dos células hijas idénticas, a través de la mitosis. Interfase. Es el período entre dos divisiones. Esta presenta tres etapas. Fase G1. Es la primera fase del ciclo, dura de 6 a 12 horas. En ella existe un crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN. Luego de la fase algunas células entran en reposo y otras pasan a la fase S. Fase S. Segunda fase del ciclo. Aquí es donde ocurre la síntesis de ADN. Dura de 6 a 8 horas. Fase G2. Es la tercera fase del ciclo. Existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN, al igual que la fase G1. Dura de 3 a 4 horas. División celular, fase M. En este proceso las células somáticas son diploides, se dividen en dos células hijas, conservando la diploidia, dura aproximadamente 30 minutos. La mitosis permite a organismos como bacterias reproducirse, y a organismos pluricelulares producir constantemente nuevas células. Al alcanzar el desarrollo pleno, necesita células nuevas para reparar tejidos o reponer las células perdidas en la superficie externa. Etapas de la mitosis. Profase. Comienza la desintegración de los nucleolos y de la membrana nuclear. Los filamentos de cromatina comienzan a condensarse y se observa su estructura de doble hebra, los cromosomas. Cada hebra se llama cromátida, es una copia de la otra y están unidas por el centrómero. En los animales se inicia la migración de centriolos a los polos opuestos dando inicio al huso mitótico compuesto por fibras de microtúbulos, estos se pueden unir con proteínas conectadas al centrómero fijando cromosomas al huso. Metafase. Al inicio de la metafase los cromosomas se dispersan aleatoriamente en lo que era el área del núcleo. Luego empiezan a moverse al huso mitótico gracias al cambio de longitud de microtúbulos. El cambio de longitud de estos se debe al alineamiento de los cromosomas alineados en el ecuador del huso ocurriendo la fase siguiente. Anafase. Los centrómeros se separan al comienzo haciendo que las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen desplazándose hacia los polos opuestos. Este movimiento ocurre cuando las fibras unidas al centrómero se acortan por la eliminación de moléculas de proteínas de los microtúbulos. Al final existe un conjunto de cromosomas de una hebra en cada extremo de la célula. Telofase. Etapa final de la mitosis se inicia cuando empiezan a formarse dos células a partir de una. La membrana plasmática de la célula animal empieza a estrecharse con la contracción de un anillo de microfilamentos unidos a la membrana. Aquí reaparecen los nucleolos y una membrana nuclear envuelve a cada cromosoma, esta membrana se forma por el retículo endoplasmático.
mientras los cromosomas pierden su contorno distintivo y se observan como una masa de cromatina. En los animales la membrana plasmática se acorta una vez que se completa la división celular y la célula madre se separa en dos células hijas. Este proceso se llama citocinesis. De esta manera,